Y también contamos hoy con la presencia del doctor Augusto Tandazo, a quien le damos la bienvenida. Doctor, muy buenas noches. Eh, Decreto 1066 que ha creado una confusión terrible, que nos ha creado un problema que se está analizando más en redes que en cualquier otra cosa. Eh, Díganos, doctor, ¿es inconstitucional? ¿Tiene derecho el presidente a delegar las funciones administrativas o qué mismo es lo que está pasando? Doctor, muy buenas noches. A ver, no sé si estoy yo en el aire y estoy conectado. Ya, ahorita está al aire. Ok, Listo, listo, doctor. entonces ya para entender lo que está pasando. El presidente de la República dicta el decreto 1066, por el cual, apoyándose en el Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva y en el Código Orgánico Administrativo, decreta lo más importante de lo que hay que tomar en cuenta porque para no difuminarnos en todo. Serán atribuciones de la Secretaría General de la Presidencia de la República las siguientes. Una, ejercer la representación legal de la presidencia. La número 3, ejercer la autoridad nominadora de la presidencia. Lo básico, hay otras cosas más. Entonces, viene el tema. Lo hace en base esta delegación la hace en base a los numerales 3, 5 y 6 del artículo 147 de la Constitución de la República. Entonces eso nos obliga a ver de qué se tratan estos artículos, para ver si está actuando conforme a la normativa vigente. El 3 es definir y dirigir las políticas públicas de la función ejecutiva. De tal manera que esto tiene que ver con toda la administración de una función del Estado, no solamente con las actividades que pueden ser inherentes a la presidencia de la República, comunidad administrativa, sino lo está aplicando en base al numeral 3. Luego, el numeral 5 es dirigir la administración pública en forma desconcentrada. Aquí hay una palabra que tenemos que no perderle de vista, que es en forma desconcentrada. Porque en este caso el presidente de la República lo que está es desconcentrándose él mismo. Claro. O sea, él lo que puede hacer es, por ejemplo, alguna actividad que tenga el Estado en algún ministerio, en alguna institución, crear una desconcentración para que pueda ser asumida por otro tipo de unidades en provincias, por ejemplo, en otras partes. Pero lo que él está haciendo, el momento que él cede la representación legal propia de él, está desconcentrándose él mismo, se está anulándose. Y el número 6 dice crear, modificar o suprimir ministerios, entidades e instancias de coordinación. Eso no se está cuestionando. Entonces, cuando hablamos de la representación legal del presidente de la República, no estamos hablando de delegación. Esto hay que dejarlo bien en claro. Como no estamos hablando de delegación, entonces conviene ver qué dicen los famosos literales que invoca el presidente del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva. Él se basa en el numeral 11, donde dice adoptar decisiones de carácter general o específico según corresponda mediante decretos ejecutivos y acuerdos presidenciales. Esa es una cuestión absolutamente general. Vemos el siguiente literal que él invoca del estatuto: suprimir, fusionar y reorganizar organismos de la función ejecutiva. No tiene nada que ver con lo que él acaba de tomar esa decisión. Y el último, el literal I, que es suprimir, fusionar o reorganizar entidades públicas pertenecientes a la función ejecutiva. La única atribución que tiene en el ERGAFE de delegación, que sería el caso, es la delegación a los ministros, de acuerdo con la materia de que se trate, la aprobación de los estatutos de fundaciones o corporaciones y de otorgamiento de personalidad jurídica, según lo previsto en el Código Civil. Entonces, con base en esto, nosotros nos damos cuenta que esto de haberle otorgado la representación legal al secretario general de la presidencia es algo definitivamente, yo no sé dónde estuvieron. Porque vamos a analizar las funciones. Primero vamos a analizar una cosa que es previa.
es el tema de que el presidente de la República, de acuerdo al 141 de la Constitución, es el jefe de Estado. Por eso es que tiene la representación legal, porque él representa al Estado. ¿Y cómo lo representa? Legalmente. El momento que cede la representación legal, porque no van a haber dos representaciones legales del Estado. Esto no estamos ante el caso de una compañía anónima o cualquier tipo de compañía privada, en donde puede ser representante legal el presidente de la Junta de Accionistas como el gerente general. Estamos hablando del Estado. Aquí hay que, antes de entrar en materia, tomar en cuenta lo siguiente que es importante. En materia de derecho público, solamente se puede hacer lo que esté escrito en la norma. No se puede hacer lo que no esté escrito en la norma. No estamos ante el derecho privado donde se puede hacer todo menos lo que está prohibido. Aquí funciona el principio de que lo que no está permitido se entiende que está prohibido. Lo que no está escrito está prohibido. Bajo un principio del derecho, es el principio de juridicidad. Entonces, con base en esto, vemos que, vamos a poner el ejemplo, vamos a analizar las funciones del presidente de la República. Él tiene, de acuerdo al artículo 147 de la Constitución, entre sus atribuciones y deberes, cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes y los tratados internacionales. ¿Lo puede hacer cumplir eso el secretario de la Presidencia? ¿Puede hacer cumplir la Constitución? Jamás. ¿Puede presentar al Consejo de Planificación una propuesta de un plan de desarrollo? Jamás. ¿Puede presentar a la Asamblea el informe sobre el cumplimiento del plan de desarrollo? Lo tiene que hacer el representante legal en este caso, de la función ejecutiva y de la presidencia. Puede enviar una proforma de presupuesto general del Estado a la Asamblea Nacional. La puede, entonces en este caso tendría que hacer el representante legal, a quien le encargue esas funciones, que posiblemente va a ser el señor Roldán. Viene el caso gravísimo, gravísimo, porque le otorga también la potestad nominadora. Puede él nombrar y remover a los ministros de Estado y demás servidores y servidoras públicas cuya nominación le corresponda, y que son variadísimas, entre otros, al personal de las Fuerzas Armadas, para poner un ejemplo. Puede haber delegado o transferido esa, según proceso de desconcentración, haber transferido esa delegación que solamente le corresponde al presidente de la República, porque, para poner un ejemplo, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República, pues no va a pasar a ser el secretario general de la presidencia. Puede suscribir y ratificar tratados. ¿Quién suscribe y ratifica los tratados internacionales a nombre del Estado ecuatoriano? ¿Quién tiene la representación legal? Pero no le puede pasar la representación legal a una persona de inferior jerarquía, que además le está dando rango de ministro sin que lo tenga. Porque el ordenamiento jurídico, además, es importante esto último que dije, porque cuando hablamos de juicios políticos, por ejemplo, la Constitución dice: se podrán seguir juicios políticos a los ministros de Estado, y cita. Pero viene la pregunta: ¿es un ministro de Estado en el sentido constitucional de la palabra una persona que le dice: yo le doy rango de ministro? A la hora de la verdad no lo pueden enjuiciar políticamente, y sucede que es el jefe de Estado. Participar con iniciativa legislativa en el proceso de formación de leyes. ¿Quién tiene que participar con esta iniciativa? Que además, ¿quién va a ejercer el veto parcial que lo están teniendo listo para las dos leyes que acaban de aprobar? ¿Lo va a ejercer el presidente o lo va a ejercer el secretario de la Presidencia de la República? Entonces, es un tema grave. Es un tema grave porque no va a ejercerlo quien tiene un rango de súper inferior jerarquía, que son prácticamente gente del nivel de apoyo de la presidencia. Entonces, es una manipulación que además ya hicieron en el mismo decreto, se hace constar todos los cambios que se han hecho a la organización interna de la presidencia, donde le meten la mano a cada rato. Se crea un gabinete presidencial, el que preside el gabinete presidencial es no sé quién, se lo cambia, se le pasa a otro. ¿Quién va a expedir los reglamentos necesarios para la aplicación de las leyes? Puede expedir un reglamento. ¿Quién tiene esta pseudo representación legal que vendría a ser el secretario general de la presidencia? Puede convocar a consulta popular.
puede convocar a la Asamblea Nacional a periodo extraordinario de sesiones, puede incluso, digamos, decretar la muerte cruzada del representante legal de la presidencia, puede, como dice el numeral 16 del 147, ejercer la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y designar a los integrantes del alto mando militar o policial. Ahora todo el alto mando lo tendrá que designar el señor Roldán posiblemente. Puede ejercer la dirección de la política de defensa nacional. Puede indultar, rebajar o conmutar pena de acuerdo con la ley. Eso solo puede hacerlo el representante legal, el presidente de la República, en ejercicio de sus funciones. Cuando uno analiza el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo y el Código Orgánico Administrativo, no hay una norma que le permita a él delegar esa competencia. Y en derecho público tiene que decir que puede delegar tal o cual competencia, no la que él se le ocurra. Entonces, cuando uno ve todo esto, al final dice, ¿en qué país estamos? ¿Por qué? Vino la pandemia, pasó escondido como el comandante, como el capitán de un barco que está hundiéndose y con problemas, escondido en un camarote. Se conformó el comité de operaciones de emergencia. Él no lo presidió. Y entonces uno dice, ¿qué es esto? O sea, no tenemos presidente. ¿Tiene algún impedimento físico o mental para no ejercer la presidencia? Hable claro. Pero no puede ser que se tenga este tipo, no sé si sigo conectado. Sí, sí, doctor, estamos conectados. No se entiende este tipo de decisiones. Es la representación legal. Tiene una cantidad de connotaciones, porque él responde por los actos y por las omisiones que realice en el ejercicio de la función, siendo que es el jefe de Estado, de acuerdo al 141 de la Constitución. Entonces no puede nombrar su representante legal de la presidencia. Entonces, ¿qué hizo con esto? Esto ya es el colmo, o sea, es parte del folclore jurídico en el que vive el Ecuador desde hace algún tiempo, como fue la aprobación de la Ley de Apoyo Humanitario, que viola más o menos unas 7 u 8 normas de la Constitución. Entonces, si algo lo vulneran pero diariamente, semanalmente y todo el año, es la Constitución de la República. Entonces, se creen con poderes supremos como para hacer y deshacer. E incluso en esto también hay otra cuestión que es subalterna, pero igual vale la pena no dejar de tomarla en cuenta. Cuando se habla, por ejemplo, de las atribuciones de la Secretaría General Jurídica de la Presidencia, se pone para citar una, asesorar jurídicamente a las entidades del sector público que determine él o la presidenta de la República. El asesoramiento de las entidades del sector público por norma legal le corresponde al Procurador General del Estado. La secretaria jurídica de la presidencia le puede asesorar al presidente, pero no a las entidades del sector público. Entonces, ¿dónde queda la norma jurídica de la Constitución de la República? Entonces, ¿qué les pasa? O sea, mañana debería leer el informe de la Nación el señor Roldán o el que lo nombre el secretario general de la presidencia. Claro, así Entonces, debería ser. claro, entonces, cuando yo leo todas las funciones del 147 de la Constitución, que son las funciones del presidente, solamente las puede ejercer quien tiene la representación legal, pues. Porque si no, mañana, te puedes imaginar lo que puede pasar con el país. El señor Roldán va y suscribe un tratado internacional que lo compromete al Ecuador. ¿Y quién es él? Cuando uno va a suscribir un tratado o ratificar un tratado, porque hay dos instancias, se acredita, pues, documentos que se llaman instrumentos de suscripción o instrumentos de ratificación, que son debidamente apostillados y certificados. ¿Cuál es el representante legal en este momento del Ecuador? ¿O tendremos dos O representantes tendremos legales? dos, claro. Uno por decreto y el otro por votación, algo así. Entonces, esto a mí me duele decirlo y créeme, César,
me duele comentar tanto sobre estas cosas, porque da la impresión de que estamos solamente viendo los puntos flacos del ejercicio de la función del manejo del país. Y no nos toca otro remedio que ver esto. Pues no nos podemos callar tampoco. No podemos hacernos el kit y decir, ya dictaron el decreto 1066 y ya está dictado. Entonces, cuando uno ve esto, es pavoroso. O sea, ¿quién le asesora? ¿Cómo lo hacen? Lo están llevando al despeñadero. ¿Quiere que lo saquen del poder? Porque fácilmente, si hubiera una asamblea constitucional, una asamblea nacional Ellos deberían pronunciarse pues, sobre ese independiente, tema. claro, si hubiera una asamblea nacional independiente, como puede haber en otros países, lo llevan a juicio político inmediatamente. Y la Corte Constitucional igual, pues, doctor. Pues la Corte Constitucional, yo no creo en la Corte Constitucional para nada, es una dependencia del Ejecutivo. O sea, mire, por ejemplo, acaban de tomar una resolución sobre el tema de las universidades y dice que la decisión fue suspender temporalmente, el que no les quiten esos dineros a las universidades, porque el asunto de fondo todavía no ha sido resuelto. ¿Qué no entienden lo que dice la Constitución de la República en el artículo 165? Que dice que en estado de excepción se puede utilizar los dineros del Estado para otros fines, menos los de salud y de educación. ¿No esa es una norma constitucional? Está clarito. ¿Que es difícil leer esa norma? ¿Acaso no conocemos en derecho que no se puede consultar una norma cuando su sentido literal es claro? Entonces, ¿qué podemos confiar en esa Corte Constitucional? Entonces, nos dejan en una situación que realmente es calamitosa. Es calamitosa. Y con el abandono que hay en el liderazgo que tiene que tener un presidente para llevar adelante este barco difícil que es un país como el Ecuador. Y todo en el aire, a diferencia de otros países. Somos el país con el mayor número de fallecidos por el COVID, porque escondieron las informaciones. Los muertos están cerca de los 12.000 o 14.000 muertos en un país de 13 millones, de 17 millones 300.000 habitantes. En Bolivia acaban de destituir a al ministro de Salud por sobreprecios en los medicamentos. En el Perú lo destituyeron y metieron preso. En el Perú destituyeron y metieron preso al ministro del Interior por sobreprecios en medicamentos por el tema del COVID. Acá le agradecen las funciones a la señora Ocles y la fiscal acusa de un delito que no cometió, que es tráfico de influencias, que es un palanqueo. Ahí hay peculado porque hay sobreprecios. No es un tema de un palanqueo, de un tráfico de influencias. Entonces, el país ya está prácticamente abandonado. ¿Qué se está esperando? Le toma del pelo a la Asamblea hace pocos días y le dice, ¿sabe qué? Déjeme allí el tema y no me apruebe las contribuciones. No me apruebe las contribuciones. Déjela como está, para que pase la ley. Le saca la ley y mete el decreto ejecutivo, donde reduce las jornadas laborales para que se pague menos, que es una reducción brutal al sector privado y al sector público. El sector privado ya la está aplicando en el 25%. Y entonces tomó del pelo y sale José Serrano en Radio Pichincha y dice que protesta porque les ha tomado el pelo. ¿Y él acaso no planteó que se apruebe la ley? Y dijo que había que dejar de odios y de resentimientos y que hay que hacer esto para salvar la vida y la salud de la gente. O sea, el pueblo tiene que todo esto recordarlo para tomar las decisiones que hay que tomar. Y en eso concuerdo plenamente con lo que dijeron las personas que estuvieron antes que mí. Por ahí hay personas, y no quiero entrar en una especie de discusión, pero que nos conducen a la equivocación. Tenemos que recuperar la patria en el 2021. En el 2021 estamos muertos. El tema es hoy. La venta de activos es hoy. Ya anunció el ministro, y lo publiqué hace pocos minutos en Facebook y en Twitter. Anunció de frente, ahora sí ya de frente. Se privatiza la refinación, violando los artículos de la Constitución que prohíben esa materia. Es un sector estratégico que hay que mirarlo con interés social, como dice el 313 de la Constitución. Y es un servicio público
que solo por excepción puede delegarse algo incluso que tiene que estar debidamente normado. Y estamos esperando que un día de eso salgamos de la cuarentena o de este arresto domiciliario obligatorio al que nos tienen. Salgamos a enterarnos de que donde decía CNT, ahora dice Huawei o dice cualquier nombre del extranjero. Y donde decía Refinería de Esmeraldas, dice Ingeniería Coliseum. Estamos esperando. Eso no podemos esperar. Porque les cayó como anillo al dedo la pandemia, para disfrazar la crisis económica, para tenernos guardados y para despedazarnos en este tiempo. Pagan papeles de la deuda en precios y en montos que jamás pudieron haber pagado, porque esos papeles estaban depreciados. Siguen haciendo ese tipo de compromisos. Despiden de manera despiadada a la gente. Y aquí hay un tema que aprovechemos la ocasión para volverlo a recordar. Que la gente no está en los temas. El momento que se aplique esto de la reducción de la jornada, que incluso se puede llegar al 50-55% de la jornada, de acuerdo a la ley de apoyo humanitario, menos incluso que lo de las 6 horas que dice el decreto del presidente. ¿Qué es lo que va a pasar? Que va a perder el seguro una aportación significativa del sector privado y del sector público. Sí, sin haber dictado esta medida, 110,000 y pico de afiliados del seguro dejaron de ser afiliados y la afectación es de 32 millones de dólares al seguro. Entonces toman la medida y nadie se da cuenta que de chanfle, de carambola, le pegan al seguro social un golpe, pero prácticamente el capitis diminuye. O sea, de ahí no sale el seguro. Aparte de los papeles que tiene de la deuda, que son 7,845 millones de bonos del Estado que tiene. Entonces, un nuevo golpe al seguro social. Y estamos esperando que un día de esos aparezca un letrero en la presidencia. El que se quede al último, cierre la puerta y apague la luz. Y nosotros, quédense en casa. Y la gente cómoda que son bastantes, no son pocos, mandan mensajes diciendo, pero hagan algo, presenten un escrito a la Corte Constitucional, claro, para el resto estar sentados en la casa, en una hamaca, en un diván, y creen que con ese escrito vamos a cambiar una política de entreguismo al Fondo Monetario Internacional y de entreguismo a las transnacionales. Eso no va a cambiar. Y entonces, y ahora tenemos un nuevo jefe de Estado. Por eso incluso en lo que he visto yo en algunas redes, ya se ha puesto incluso la banda de presidente de la República, Roldán. Sí, le han O sea, puesto le han ahí puesto como un algún meme, meme. desde luego. Claro, es un meme, pero, Pero, pero parece que va a quedar, aunque el gobierno lo que dice es que al eliminarse la Secretaría Anticorrupción, queda ya conformada una nueva estructura con las 4 secretarías, entre ellas la Secretaría General, que no tiene titular, a la que está encargada supuestamente la señora Joana Pesantes. Entonces, esa es la justificación que ellos ponen, que esto ya ha estado haciéndose antes, dicen que la delegación del señor presidente ha estado ya dada desde mucho antes, cuando se le delegó al señor Cuesta, al señor Roldán mismo, al señor Michelena y a la señora Romo. Entonces, que no es pero nada no se nuevo. le, pero no. Pero no se les, hay dos cosas que son absolutamente nuevas, César. Sí, O sea, hicieron barbaridades con decretos, porque en eso se pasan, como no hacen nada. Pero no se dijo que una de las secretarías, en este caso la Secretaría General de la Presidencia, puede ejercer o está ejerciendo la representación legal de la presidencia. Eso no estuvo antes. Como tampoco estuvo antes que se le da el que ejerza el secretario general la autoridad nominadora de la presidencia. Eso no ha estado claro, nunca. eso no, no. Entonces esto ya es el colmo. Y la afectación es permanente. Uno amanece pensando que ya con eso se calman las aguas y sigue el tema. Sigue el tema y no paran. Y entonces viene el tema, o sea, ¿hasta cuándo, padre Almeida? Y vienen las amenazas. Anteayer, que se publicó ayer, ya salió Roldán a amenazar. Ya salió Roldán a amenazar y salió también el ministro de Defensa a amenazar. A decir
que la gente tiene lo que decía Roldán, que te lo voy a leer textualmente. Sobre las manifestaciones, que no va a permitir y que quienes llamen a las manifestaciones puedan ser Que se les va culpables. a aplicar, aquí dice, sí, 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 que les va a caer todo el peso de la ley a las personas que salgan a las manifestaciones. Aquí está. ¿Qué es lo que dice Roldán? Si vulneran, o sea, si salen a protestar, el peso de la ley caerá sobre ellos. Pero viene el tema, si no hay el derecho a la resistencia. Y el derecho a la resistencia se lo aplica cuando se vulneran derechos constitucionales. Aquí se han violado como 8, por lo menos, normas constitucionales. ¿Y qué dijo el ministro de Defensa? Igualmente el 22 de mayo, publicado en el Comercio, el día de ayer. Llamó a dejar a un lado las posiciones radicales frente a la aguda crisis económica derivada del COVID y de la caída de los precios del petróleo. Dejar de un lado las posiciones radicales. Claro, pues, ustedes sí pueden dejar las posiciones radicales porque no les bajaron la jornada laboral, pues. Claro. Porque crearon una situación que es discriminatoria en el Ecuador. Estos sí y estos no. Cuando debería darles vergüenza. Dicen que tenemos que subir los combustibles porque hay contrabando. ¿Y dónde están ustedes para controlar el contrabando? Que hay que subir los combustibles porque los combustibles llevan al narcotráfico. ¿Y dónde están ustedes? Y encima tienen que premiarlos porque ya tienen los trajes Robocop listos y todo, y hay que premiarlos. A ellos no se les va a rebajar las 8 horas diarias a 6 horas diarias. Y como dice el presidente textualmente en lo que decidió, y recibirán la remuneración por esas 6 horas. Y en la ley de apoyo humanitario consta que de darse estas rebajas se aportará al Seguro Social en base a la jornada reducida. Entonces, ¿quién va a salvar al Seguro Social de esa manera? Si lo que normalmente necesita cada año son 480 millones de dólares. Esto le va a pegar un golpe de por lo menos unos 180, 160 millones de dólares Por al supuesto. Seguro Social. ¿Y qué están esperando la gente en la casa? Que mañana les digan que ya no les van a pagar. ¿Y qué van a hacer saliendo a decir? Es que tienen que pagarnos. O al próximo presidente de la República se van a poner en cola y le van a decir, usted tiene que resolvernos. Si no han defendido sus derechos, como debían haberlo defendido en su momento, ¿qué sentido tiene esto? Los universitarios, ¿te acuerdas cuando llamamos a los universitarios a que salgan a protestar por este atropello que fue el quitarles a 32 universidades sus rentas? Así es. Salieron, pero en medio de esto se les decía, los estudiantes tienen que preocuparse no solamente de las rentas, porque es hasta feo que una persona salga a protestar cuando le golpean sus recursos. Si algo tenemos los estudiantes cuando éramos estudiantes, es que peleábamos por la vida del pueblo, por la calidad de vida de la gente. Y entonces, ya bajaron el tema. ¿Por qué salió esa resolución que ni siquiera la están viendo, que es temporal? Y les acusan a las universidades y les dicen, pero si ustedes no ejecutan el presupuesto, y tienen algo de razón, pero también hay que decir esto, y esto les contestan algunos rectores de las universidades. Pero oye, me pones en disponibilidad el dinero cuando ya no tengo capacidad de ejecución. Porque hay cosas que tienen que tener un timing. Si no me dan la partida presupuestaria, no puedo armar un proceso de contratación o alguna cuestión. Contratación de un edificio, de alguna cuestión, de una casa de salud, de lo que sea. Entonces me quieres dar por noviembre para yo decirte, pásame al otro año. No, ya no te doy. O sea, en este país, la única ley inmutable es la ley de los sapos. Y entonces, tenemos esto, César. Y bueno, él mismo cada ser humano es dueño de su cabeza. Es un viejo principio de la política francesa, por si acaso. Que eso se lo dijo después, en plena Revolución Francesa. Cada Sí, persona es dueña de su cabeza. Esto lo único que hace es meterle la única ley más inmutable. Primero mañana vamos a escuchar Alicia en el País de las Maravillas. no, nosotros decíamos el informe al FMI, decíamos nosotros, porque informe a la Sí, nación no bueno, es.
No, es que ese informe no se lo publica. El informe al FMI es, como dice la gente, en chiqui. Ese Pero, no es así. Es en chiqui el informe del pero FMI. es que gobierna para ellos, pues no para el pueblo Pero ecuatoriano. yo sé, pero ese informe es en chiqui. Al pueblo ecuatoriano le van a dar el informe de mañana, donde le van a decir, tú recordarás hace un año y medio más o menos, que decían que por cifras el Ecuador es el que más ha recibido inversión internacional, Así que es era. el país, o sea, 61% de personas que están, 61% de la fuerza trabajadora del Ecuador, de las personas hábiles para trabajar, están en la informalidad y en el subempleo. Y entonces, ¿cuál va a ser el informe de mañana? Pero además, voy a decir algo que no lo dije y lo pensaba decir. Tú sabes, porque sabes lo que yo pienso durante no una semana, sino todo el tiempo que venimos haciendo opinión. Viene el tema. Vamos a poner un ejemplo no consentido. Cuidado, me entiendan mal, que digo que ahí sí se podría hacer. Pero vamos a poner un ejemplo que la ley permita la constitución, algún bypass para que él ceda esa autoridad nominadora o la representación legal la comparta con alguien. ¿Para qué es el vicepresidente? O sea, es una figura decorativa, porque ya se pelearon. Además que nunca confiaron en él. En el fondo, recordarás que Augusto Briones lo hacían presidir el gabinete presidencial, Así era. cuando estaba de secretario de la presidencia. Entonces, es un manejo absurdo de la política, porque le quitan institucionalidad. Pero además, hablemos de un tema que es importante, que ya desapareció la Secretaría Anticorrupción, es que tenía que desaparecer. ¿Qué tiene que hacer la Secretaría Anticorrupción en la presidencia? Es para disputar el golpe mediático, para hacer ellos como que ellos son los que tienen investigación preprocesal y procesal penal, y dar ese matiz, hacer creer que ellos son los que están poniendo en orden el país. Si este país está debidamente institucionalizado, no se necesita nada más que la Contraloría General del Estado, pero con otras personas, con otros parámetros, con otra gente. Porque cuando aparece, por ejemplo, que se crea un Ministerio de Justicia, ¿cómo así el Ejecutivo crea un Ministerio de Justicia? ¿Para qué? Para desde ahí incidir. O cuando aparece un ministro del Interior y dice, ya capturamos no sé qué, la banda de no sé qué. Oye, eso es un tema de la policía judicial. O sea, se roban protagonismos, se meten en otra función del Estado y lo que se vive en el país es del golpe mediático. Pero esto ya fue el colmo. Esto ya fue el colmo. ¿Qué este? Y mañana escucharemos, como te dije, César, Alicia en el País de las Maravillas. Todo camina bien, o sea, y todo se está haciendo, pero en regla. Cuando lo que quieren es prácticamente dejar en huesos al Estado y toda la carne pasar a las transnacionales. Pero tenemos que, en la marcha, tenemos que decirle a la gente lo siguiente, no solamente al gobierno, no solamente al gobierno, sino también a las transnacionales. No les vamos a dejar que entren acá al Ecuador, para que se les baje las ganas de entrar. Porque no es que van a venir aquí a cosechar lo que le ha costado al Ecuador decenas de años de haber construido empresas. Empresas que están apuntaladas y que obviamente son parte de los activos del Estado y parte de la economía ecuatoriana. No les vamos a permitir que vengan para que entiendan. Voy a poner un ejemplo claro para que me entiendan. CNT, telefonía fija 85%, lo que tienen en el mercado. Internet fijo 49%, televisión satelital tienen el 31% y telefonía móvil avanzada 18%. Eso es carne, carne. ¿Qué? Entonces, no les vamos a permitir. Aquí no van a No. hacer la fiesta. Aquí no les vamos a permitir que hagan la fiesta. Y si no se siente capaz, como él mismo dijo, lo dijo hace unas 3 o 4 semanas, si no ayudan, dijo, no estorben. Nosotros tenemos que decirle, si no puedes manejar esta cuestión, por eso incluso pasa la representación legal a una persona de un nivel jerárquico inferior. Si no estás capacitado, no hay Ahora, más remedio, hay que claro, hacerse al lado. hay que hacerse a un lado, pero
lo interesante de eso también es que al señor vicepresidente no le toman en cuenta para nada. O sea, él Bueno, le deja fuera. es que también, ya hablemos en términos políticos, es que también se les va de la estrategia que tienen armada, pues, o sea, ellos están pensando en un binomio con Lazo y Otto quiere irse por su propia cuenta y con gente de acá de Quito, con el señor Falconi. Entonces, no, se va a partir la tendencia, entonces por eso también entra en la discusión y en otro tipo de discusiones, por el queso. Pero en el fondo es eso, si lo que están buscando es una alianza con Lazo, para que Lazo sea el que tape los huecos de lo que va a pasar en este gobierno. No es más que eso. Por eso es que ellos están absolutamente de acuerdo con todo lo que pasa en el Ecuador. Por eso es que, mira cómo se sacó la careta Nebot. Se acabó de sacar la careta. Cuando hacen que no voten para dar un show ante el país. Pero como el resultado es la precarización laboral y el votar a la gente a la calle, ¿qué es lo que dice Nebot? Me parece positivo que por fin se tome un camino de menos Estado y más crecimiento. O sea, más crecimiento de la desocupación Claro. y más crecimiento de las ganancias de las empresas de la oligarquía. Entonces se destapa ese doble juego que lo hacen. No doy los votos, pero ahí estoy para decir al pueblo, yo no he votado, pero le parece positivo que se reduzca el tamaño del Estado. Toda la gente no se debe olvidar de esta gente, como no se deben de olvidar de Lazo. ¿Qué dijo Lazo sobre las dos leyes? Las leyes son necesarias para las relaciones financieras internacionales del Ecuador, o sea, para pagar la deuda, para servir a las transnacionales y a la banca. Entonces, si no aprovechamos todo lo que ha pasado en el Ecuador para que la gente eleve su nivel político, su nivel de conciencia y pueda convertirse en sujeto de la historia y no en objeto de la historia. Porque no podemos ser parte de los que viven llorando todo el año. ¿Sabes qué? No nos tomaron en cuenta, nos votaron, se dictó esa ley. Salió la gente, no lo discuto, pero salieron cuando les dolió el bolsillo con los combustibles que les hicieron subir a $2.60 el galón de diésel y de extra. Pero Pero, cuando bajó, se quedaron en las casas nuevamente. claro, Y pero ya se viene. ahora que están privatizando, si el precio del petróleo vuelve a estar en $100 que ya estuvo, o vuelve a estar en $145, $47 que ya estuvo, prepararse a pagar $5 el galón extra y el de diésel y a $7 posiblemente si sube más arriba. Están transformando un servicio público en un negocio. Así es que aquí no hay más remedio. Nadie a ninguna persona le va a dar peleando sus derechos. Aquí salimos todos a pelear o nos aguantamos. Así que yo pienso que Claro. es a salir todos. Y como bien decía Marco Aníbal antes que usted decía, esto recién empieza. Justamente tenemos que empezar, pero continuar, porque no debemos dejar que esto se nos roben completito. Usted ponía también No, sobre el tema del ferrocarril. Mucha gente dice, no es que hay que vender porque es una empresa ineficiente. a ver. Primero es un tema emblemático en el Por Ecuador, supuesto. porque ese tema es parte de la historia. Es como que mañana digan, oigan, vendan la compañía de Jesús. Oye, es parte de la historia de este país. Es un patrimonio de este país. Pero no solamente eso, sino que ve esto, César. Sí, Cuando tú analizas el balance energético del Ecuador, balance energético, que ese tema yo, con toda la petulancia, yo sí lo conozco, si no lo conozco ahora, porque eso lo conozco 30, 40 años, porque incluso la metodología para elaborar balances energéticos se elaboró en la Organización Latinoamericana de Energía que a mí me tocó en algún momento dirigir. Entonces, cuando uno ve el balance energético, se ve que más o menos el 50% del consumo de combustibles para el transporte terrestre van a la carga pesada. Si van a la carga pesada y si alguien se hace cargo de la presidencia en el próximo periodo cuando toque,
¿Qué es lo que debería hacer? Pero así, pero elemental. Tengo este de sangre de combustibles fósiles que es el diésel, que incluso me están trayendo como consecuencia una emisión desordenada y exorbitante de gases de efecto invernadero con el consumo de diésel. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pero sin pensar. O sea, llamar al ministro de Transporte y decirle, ven para acá. Toma una copia del balance energético, aquí puedes ver lo que es el consumo en el transporte terrestre y cuánto es la carga pesada. Así es que ten la bondad de armar un proyecto de líneas férreas en el Ecuador y robustéceme esa empresa de ferrocarriles del Estado, porque allí tenemos que resolver el tema del ahorro de combustibles fósiles. Pero al pana le vas a pretender que él va a entender esas cosas. No, pues, Entonces, mejor suprimo la empresa de ferrocarriles, suprime TAME. Tenemos una empresa de línea de bandera nacional aérea desde hace 40 y más años. Y es la primera vez que nos quedamos. ¿Y por qué entre las cosas suprimió? No mandó a vender sus aviones. claro, ¿Por qué primerito. no mandó a vender los aviones? Y eso también está delegando, ¿no? Que también el secretario general sea quien programe los viajes y todo eso para el presidente, vicepresidente y algunos ministros, nada más, ¿no? Sí, pero no es un tema de programar. Qué buena tu pregunta, César. Es muy buena tu pregunta y te voy a explicar por qué. Porque a mí me ha tocado viajar como delegado del Ecuador muchísimos años al exterior. Uno para ir de delegado no es solamente se programe, llámale a la empresa de turismo Metropolitan o a la que sea y consíguele un pasaje para que avance llegar a tal día y que le reserven en tal hotel. No, se necesita un documento que acredite la representación del Ecuador ante una reunión internacional, por ejemplo. ¿Y ese quién lo va a firmar? Lo firma pues, el jefe de Estado, Claro. lo firma el representante legal del Estado. Porque ¿qué? ¿Va a acreditar eso el secretario general de la presidencia? El secretario general de la presidencia le va a acreditar al canciller que vaya en nombre del Ecuador a una reunión de la ONU. O es un tipo de menor jerarquía, le acredita al de mayor jerarquía. Pero además es inconstitucional. No hay para qué darle las vueltas y estarse tratando de complicarse. De tal manera que a este país tenemos que componerlo de cualquier manera. Como dice ese dicho, mensaje a García. Hay que componerlo. Y se acabó. Y para eso debemos olvidarnos, como cuando tenemos los carros tienen acelerador y freno. Tenemos que cortarle el freno. Tenemos que ir para adelante. Hasta de una vez resolver nuestro futuro. Y no dejarnos sorprender nunca más por este tipo de aventureros. Así Eso es. es, César, mi criterio sobre el tema que gentilmente me has invitado a tocar. Muchísimas gracias, doctor. Siempre es importante tener también los análisis, especialmente los jurídicos, ¿no? Que usted conoce mucho sobre este tema y aquí la discusión, pues obviamente se armó por este tema. Obviamente también puede ser una cortina de humo para que nos olvidemos un poco del tema nepotismo, ¿no? De esto de las familias en la, en las funciones diplomáticas y que con mi familia no te metas y que con la familia no, y ni sé qué nomás eran los hashtags del día de hoy. Y cuando nos saltan con este decreto que no sé, o sea, mañana, en verdad, ¿quién va a dar el informe? Si el presidente o el delegado, ¿no? O el secretario general, O el representante o el legal. representante legal, claro. Ahora vamos a tener un representante legal y un presidente de votos y otro por decreto. Doctor, Y muchísimas ahora, gracias. Ah, sí, y ahora tenemos de representante legal del Ecuador a un miembro importantísimo de ruptura de los 25, a quien el padre de Sonejón los acusó de una cantidad de cosas que son vergonzosas. Así es que ese es el estado de descomposición que vive el Ecuador. ay, Dios. Que no lo olvide la gente. Pero también yo pienso, y para despedirme, César, y agradecerte muy gentilmente por tu invitación, yo pienso que aquí el culpable, si tenemos que encontrar un culpable, es el cocinero de la presidencia. ¿Por qué, doctor? Porque le da arroz con huevo todos los días Ay, le al jefe de importa un bledo. Estado. Claro. Ya tenemos que ir encontrando el culpable y para mí que allí está el culpable. Sí, porque Si mañana se del investiga, informe
Del informe también vamos a tener unas 4 o 5 páginas de un culpable, ¿no? Porque nunca es él, pero siempre va a Ah, haber un no, pues, culpable. y, no, y también será que yo no comparto con buena parte de la política venezolana, porque tienen ellos una cantidad de errores que cometen en la conducción. Pero mañana igual será el culpable Maduro, Claro, porque va al foro de Davos, donde el tema central en el foro de Davos era la responsabilidad social empresarial y fue a hablar mal de Maduro. O sea, tiene esos golpes mediáticos mal armados. Mañana hablará mal de Maduro posiblemente. Y posiblemente a quién culparán del COVID. Y el COVID además será el que rompió la economía del Ecuador, cuando ellos lo tienen despedazado antes del COVID. exactamente. Siempre, Entonces, siempre habrá un culpable y nunca así es serán que ellos. te encargo, César, que a través de Manuelito, que es el que más tiene ese olfato para ubicar a la gente, nos ubique el cocinero de la presidencia. Ese es el culpable. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por haber asistido al... Y aquí está, pues el Manuelito también estaba atento, escuchando justamente El todos los cocinero. criterios. Mucho arroz con huevo. No se Sí, puede comer arroz con huevo todos los días. Saludos, Manuelito. Doctor Conversamos, mucho gusto. Gracias por estar con nosotros una vez más. No, gracias por usted estar conmigo también. Somos la misma familia. Pues es lo que tenemos que entender. Tenemos que entender ese viejo principio, que es un viejo principio que a veces lo olvidamos. Uno a uno somos mortales. Porque mañana de pronto salimos a una de estas marchas y no regresamos. Pero juntos somos invencibles. Tenemos que pensar como sociedad, no como personas individualmente, porque si no, nos arrugamos. Tenemos que pensar. Así son las luchas. Individualmente somos mortales, uno a uno, pero juntos somos invencibles y tenemos que terminar lo que quedó inconcluso. Entonces hay que estar atento a aquellos que ya quieren meterse en la mitad de la corriente para después ir negociando. así es. Un gusto ¿Qué me dijeron? saludarlos, que pasen bien y mañana prepárense a conocer que estamos viviendo en otro país y que de pronto hemos estado tan equivocados todo el mundo. Así es, doctor. Sí, Ya muchísimas me gracias, dieron, doctor. Un ya me dieron abrazo. pistas, dicen que la red es el cocinero. Ojalá. Y no está muy lejano el tema porque estuvieron juntos en el gobierno de Abdalá Bucaram, pues eso parece que nunca le contaron al expresidente Correa. Su amistad y su unidad son hermanos gemelos desde esa época. Entonces, de pronto el cocinero es él, porque muchas de esas cosas con esa figura es el lenguaje coloquial. Esto se cocina. Pero el tema es que le importa un bledo el Ecuador. Y yo ponía este ejemplo y con esto me despido. Porque alguien todavía dice, está pensando en el 2021. Decía, verás, te voy a poner un ejemplo. Hay una cristalería que tiene 100 cristales, ya están rotos 70. Espérate al 2021 y ya no hay uno bueno. Que espérate nomás. Y después, ¿qué vas a decir? No nos dijeron. Entonces, nos vemos compañeritos y nos veremos donde debemos estar, donde nos llame el país. Así es, muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todas las personas que han estado invitadas con nosotros, el doctor César Bedón, doctor Marco Aníbal Navas también, y Manuelito, pues su mensaje final ya para despedir este informe especial. No, muchas gracias a todos los compañeros que nos oyen, gracias a los compañeros que estuvieron en la entrevista. Yo creo que estos temas realmente necesitamos, además, los criterios jurídicos. Para aclarar realmente el tema, yo creo que además, claro, la bronca ya empezó hace algún rato y la bronca no va a terminar hasta realmente cambiar este país, porque en este país realmente no nos dejan hacer parte, ¿no? Usted decía, doctor Tandazo, yo creo que es cierto, ¿no? Es una pena no tener cómo poder transmitir cosas gratas, ¿no? Con esta gente que nos gobierna realmente es doloroso lo que pasa en este país. No podemos realmente transmitir mensajes de cariño, de respeto, de avanzar. Siempre tenemos que estar metidos en eso. Yo creo que siempre queda la esperanza y la posibilidad de cambiar. Y nuestra tarea es seguir y continuar este proceso. Muchas gracias y hasta mañana. Hasta el día de mañana, donde estaremos, si es que la noticia igual así lo requiere, veamos qué es lo que pasa luego con
el informe de el informe al FMI que les llamo yo, pero vamos a ver Alicia en el País de las Maravillas, como dice el doctor Augusto Tandazo. Con todos ustedes, muchísimas gracias, muy buenas noches y será hasta una próxima entrega del informe especial de Hoja de Ruta Radio. Hasta pronto.